acerca del proceso de transcripción. Estarán dando, pueden activar su micrófono o pueden ponerlo pues aquí en el chat. Puedes asignar a alguien para darle mayor fluidez a la participación. Ok, Nancy. Según yo, es como un proceso mediante el cual se van a transferir la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína, y todo esto como utilizando el ARN como intermediario, ¿no? Bueno, vamos a ver otra persona. Ahorita lo explico con una forma un poquito En el simple, chat, con una forma Jimena más. nos está diciendo que la transcripción es el proceso por el que se genera una copia del ARN a partir de la secuencia de un gen. Y sí, se ve que tiene el concepto. Víctor dice que es el paso inicial para la expresión genética y lo realiza una enzima. Monse nos dice que son procesos en los que las secuencias del ADN son copiadas a ARN por la enzima ARN polimerasa. Y sí, de hecho, esta enzima va a ser muy importante durante el proceso. Y pues sí, se ve que todos tienen, bueno, los que están diciendo en el chat, que tienen idea del concepto. Tienen pues bastante bien. Y bueno, ¿qué es el proceso de transcripción? Siguiente, por favor. Bueno, el proceso de transcripción, como aquí lo mencionaron ustedes en el chat, a lo que andaba viendo, es el primer paso en la expresión genética. Este consiste en sintetizar un ARN a través de un molde de un ADN. Bueno, aquí es donde están las enzimas que ustedes saben que son enzimas ARN polimerasa. Estas realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN. Y como les había comentado, que es para que puedan, a través de un ADN como molde. Esta tiene 3 etapas, que estas se hablarán más adelante, que son la iniciación, la elongación y la terminación. Y la transcripción de cada gen de nuestro genoma se controla por separado, no se controla de forma individual. A la siguiente, por favor. Bueno, aquí me gustaría complementar un poco, porque dentro de este proceso de la transcripción, pues como ya dijo Yeriel, se va a llevar la síntesis, ¿no? de una cadena de ARN que va a ser complementaria y va a ser antiparalela a una secuencia de nucleótidos que va a estar contenida dentro de una de las dos cadenas que le dan su forma de doble hélice al ADN. Entonces, bueno, esta cadena va a ser la cadena molde, y también vamos a encontrar una cadena codificadora o codificante que pues va a tener la secuencia de nucleótidos, va a ser igual a la cadena, a la cadena ya que vimos, a la cadena molde. La única diferencia que va a tener es que, como sabemos que el ADN contiene citosina, guanina, adenina y timina, mientras que en el ARN, en lugar de la timina, encontramos el uracilo. O sea, esta va a ser la única diferencia que vamos a tener entre estas dos cadenas. Y pues ya. Gracias, Jamie. Ok, y en la organización del ADN. Ok, bueno, el ADN tiene una secuencia de ácidos nucleicos, que en primero son 2 cadenas, una en sentido 3' a 5' y otra en sentido de 5' a 3'. Y bueno, el ADN, como dato acá, el ADN puede estar en 2 formas, en empaquetado y no empaquetado. Normalmente, pues las proteínas histonas, que las pueden observar en la imagen, que están de un color amarillo, estas favorecen la condensación del ADN y permiten algunas estructuras que son un poco más complejas, que son los nucleosomas. Bueno, a medida de que el ADN se condensa, se puede distinguir al interior de las células la cromatida, y estas se pueden diferenciar en 2, la heterocromatina y la eucromatina, que la heterocromatina es la cromatina muy condensada,
esta generalmente está inactivada, y la eucromatina, que es la cromatina que está parcialmente condensada y es la que normalmente está activada. Y como último, pues bueno, aquí la cromatina va a permitir la formación de unas estructuras, que esas estructuras son los cromosomas, que estos cromosomas son todo el material genético comprimido. Y aquí se puede ver cómo se está organizando todo a partir del ADN hasta la formación de cromosomas, como ya hemos platicado en clases anteriores, sobre que iban haciendo todo esto. Iban haciendo a partir del cromosoma condensado, se iba formando hasta que llegara a formar el cromosoma. Y eso. Siguiente, por favor. Bueno, igual me gustaría complementar un poquito. Bueno, doctora, primero una duda rápida. Para cuando hagamos intervenciones, ¿también prendo mi cámara o solo dejamos que esté la del expositor en turno? Si gustas, puedes prender tu cámara si no tienes ningún problema. Si no, podemos dejar solo la del expositor. No hay problema. Bueno, pues a ver si no se traba. Ya la aprendí. Bueno, me gustaría complementar un poco explicando la imagen que tenemos aquí presentada, que pues bueno, primero pues vemos el ADN, que es con la doble hélice, y cómo se va condensando hasta que pues se forma todo el cromosoma, ¿no? Y bueno, cómo va condensándose y luego forman los nucleosomas, que van a ser los que están conformados por el octámero de las proteínas histonas, y que después, disculpe, con ayuda de se va a formar el solenoide, que va a ser lo que encontramos, que al centro tiene una proteína histona y alrededor pues contiene 6 nucleosomas, y después cómo se va terminando de condensar hasta que pues finalmente, como dice Yeriel, va a llegar al cromosoma. Y es importante decir que estos cromosomas se van a formar únicamente cuando hay procesos de división celular, como la mitosis y la meiosis, que como sabemos en la división celular pues se separan, ¿no? Las dos cromátides que lo conforman. Bueno, y otra pregunta para ustedes, ¿qué es un gen? Como les digo, pues lo pueden ponernos en el chat o me lo pueden decir aquí, pues los escuchamos. Ok, Suri. Bueno, yo sabía que un gen es una partícula de material genético que tiene un orden junto con otros en un cromosoma, y este determina la aparición de los caracteres hereditarios en pues los seres vivos. Ok. Otra persona tenía la mano levantando la de Jimena. Ya lo puse en el chat, pero si no lo digo. Ese es la unidad informática de información genética, perdón. Es el sitio donde el ADN que codifica para un producto funcional, y pues es la unidad funcional y física de la herencia, creo. Víctor, te escucho. Los genes también, como mencionó Jimena, son las partes funcionales del ADN, son fragmentos, y estos son los que van a ser copiados en el proceso de transcripción. Muy bien. Okay. Muy bien, gracias por los que participaron con micrófono. A los que participaron. Vemos como en el chat nos han comentado ya más personas, y pues sí, ahorita vamos a pasar a explicarles ya lo que es el gen, pero pues vemos que sí lo tienen claro. Entonces, Siguiente, por favor. Muchísimas gracias a todos. Ok. Y bueno, los genes. Esos son a lo largo de nuestro ADN, pues estas regiones contienen información funcional. Estas regiones se conocen como genes. Y tenemos miles que conforman lo que nosotros conocemos como el genoma humano.
En los genes que contienen información codificadas están en forma de codones, que estos permiten la síntesis de proteínas para la función celular. Estos se componen de la guanina, citosina, uracilo y adenina, como lo había comentado Jamie anteriormente, sobre lo que compone a los genes. Siguiente, por favor. Antes de que continúes, Chariel, la diferencia que tienes ahí entre los codones y los genes, ¿forman parte, no forman parte? ¿O por qué tienes ahí escrito ese concepto? Bueno, normalmente están en forma, bueno, yo lo tenía como en forma de codones, que los codones, pues lo habíamos platicado, que es como un estilo de enrollamiento, y pues estos forman parte, bueno, pues estos forman parte, y bueno, creo que ya me desvié un poquito de esa pregunta, ¿me lo podrías repetir, por favor? Creo que me estoy metiendo muchas ideas en la cabeza. Ok, tienes ahí en tu imagen el concepto de codones. ¿Cómo entra ese concepto de codones dentro del gen? ¿O por qué está ahí ese concepto? ¿Cuál? Bueno, el concepto de codones entra en el gen, pues como ya lo habíamos platicado, los codones pues, son estilos de, bueno, lo que yo quiero acordarme es un estilo de enrollamiento, y estos van formando cada una de, estos van teniendo a su, ay, ¿cómo se llamaban? A los ácidos pentanoicos, no recuerdo, a las pentosas, que eran lo de la guanina, citosina, uracilo y adenina, si no mal recuerdo, a todo eso, y estos pues tienen esta forma y van componiendo cada uno de estos por tres en tres, de tres en tres, en parte de los codones. No sé si me desvié un poquito, pero no sé si eso tenga que ver un poco con la explicación que estoy tratando de dar. ¿Alguien del equipo que le quiera apoyar? Ajá, bueno, tenemos ahí el concepto de gen, porque durante la transcripción no es como tal que se vaya a copiar todo el ADN, sino que esto va a ir en segmentos que van a ser los genes. Y pues ya ahí tenemos los codones porque es como se encuentra la información codificada para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas, pues para la función celular. Aquí también me gustaría saber si nos podrían aclarar por ahí el concepto de locus, porque también se maneja dentro de los genes. Cuando hablamos de genes también mencionan por ahí los locus. ¿Estos a qué se refieren? Bueno, el locus va a ser el sitio donde se van a almacenar los genes dentro del cromosoma. Ok, excelente, gracias. Sí. Y bueno, vamos a continuar con América. Así que adelante. Ay, no me prendo mi cámara. ¿Sí me veo bien? Sí, ya te vemos. Adelante. Bueno, ahora les explicaré sobre cómo se encuentra distribuida la información. Y la información contenida en el interior de un gen va a estar distribuida en una región reguladora que va a ser localizada arriba de un gen que va a ser el extremo 5'. Y una región estructural. Y bueno, la región reguladora va a poseer sitios que van a permitir que la región estructural pueda expresarse, y esta se encuentra corriente abajo del gen, o sea, el extremo 3'. No sé si Jamie pueda señalar ahí los extremos, por favor. Y bueno, esto se va a dividir en regiones codificantes y no codificantes. Y las codificantes van a ser conocidas como exones y las no codificantes como intrones. Y bueno, las codificantes van a codificar el producto génico y las no codificantes van a ser traducidas y se van a eliminar en un proceso que se llama corte y empalme, que más adelante se les va a explicar. Y pues eso, siguiente por favor.
Y ahora tenemos unas secuencias reguladoras del gen que son 4 y las primeras son los promotores. Estas van a regular la expresión genética, pero no la van a codificar. Se van a unir a unas proteínas reguladoras que son conocidas como los factores transcripcionales que ayudan a regular la tasa de transcripción. Dentro de estas vamos a encontrar otros, que es el promotor mínimo basal, que va a ser indispensable para la transcripción del gen, ya que determina el sitio de inicio de la transcripción y va a ser una secuencia mínima requerida para la unión de la maquinaria basal de la transcripción y para la ARN polimerasa 2. Y también va a incluir una caja TATA, que es una secuencia de ADN encontrada en la región promotora de genes, usualmente en bacterias e eucariotas. Y se le denomina caja TATA, que es TATA, porque su composición es principalmente de timina y adenina. Y dentro de los promotores mínimo o basal van a estar las basales fuertes y las débiles, que las fuertes va a ser una maquinaria de transcripción basal y se va a unir de forma eficaz y va a tener una tasa de transcripción elevada. Y las débiles van a estar presentes en células eucariotas mayormente y en el inicio de transcripción van a estar menos frecuentes y van a requerir de secuencias accesorias de promotores proximales. Después están los promotores proximales, van a estar localizados a menos de 200 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción. Y un ejemplo de esos puede ser la caja GC, CAAT y el octámero. Y van a contener factores transcripcionales específicos para favorecer la iniciación. Después están los promotores distales, que estos están localizados a más de 200 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio. Después están los promotores TATA positivo, que van a tener la caja TATA, y los TATA negativo, que no la van a tener. Luego, otras de las secuencias reguladoras son los potenciadores o secuencias amplificadoras, y van a ser unas secuencias cortas que van a potenciar la transcripción del gen en cooperación con otras secuencias. Van a alterar también la estructura del ADN, induciendo el superenrollamiento en zonas promotores basales, aproximación física y la flexibilidad de la molécula, favoreciendo el inicio de la transcripción. Están también los silenciadores, que van a ser otras secuencias cortas de nucleótidos de dos tipos. Van a modificar la estructura de la cromatina, evitando la activación genética. Van a reclutar factores transcripcionales, evitando que se unan al ADN, y van a alterar el proceso de corte y empalme del ARN heterogéneo nuclear, evitando que madure, y van a crear señales que bloqueen la traducción, inactivando la expresión genética. La acción de estas van a inhibir con secuencias aisladoras y van a bloquear la transmisión de la señal de un sitio a otro en el ADN. Y por último están las secuencias consenso, que se dividen en dos: el iniciador, que está localizado en las posiciones 3 y 5' del gen, y la caja TATA, que se encuentra en la mayoría de los promotores, como ya les había comentado, y se localiza a menos 31 a menos 25 pares de bases hacia el extremo 5' del punto de inicio. Me gustaría decir que, bueno, dentro de las células eucariotas se requieren todas estas secuencias reguladoras del proceso de transcripción porque es mucho más complejo que en las células procariotas, porque en las células procariotas los genes van a estar organizados en algo que se llama operones y esto va a hacer que se transcriban como una sola unidad, mientras que en las células eucariotas van a ser productos génicos únicos, van a ser unidades transcripcionales monocistrónicas, así se llaman. Entonces esto le va a dar una mayor complejidad al proceso de transcripción, por lo cual todas estas secuencias que lo regulan pues son necesarias para que pueda llevarse a cabo de una forma correcta. Bueno, ahora les hablaré sobre cómo está estructurado el gen. Y hacia el sitio 5', igual Jamie, si puedes ir señalando las partes, me ayudarías mucho. Hacia el sitio 5', va a estar la región reguladora. Ahí vamos a poder ver una región promotora, la cual va a contener secuencias que van a ser muy importantes para el inicio de la transcripción porque van a permitir la unión de la ARN polimerasa, la secuencia de nacer y la secuencia de silenciador. Al centro vamos a encontrar un sitio de iniciación de la transcripción, que va a ser una secuencia que indica desde dónde tiene que empezar a copiarse la secuencia.
Y después está la región estructural, que va a ser formada principalmente por regiones codificantes y no codificantes, que es lo que les hablaba de exones y intrones. Y al final de la secuencia, hacia el extremo 3', vamos a encontrar unos sitios que contienen secuencias que indican la finalización de la traducción, así como la región 3' UTR, que va a contener secuencias que se van a encargar del proceso de la poliadenilación, que también va a ser muy importante porque es como un mecanismo de protección para los ARN mensajeros sintetizados. Y ya al final del gen se va a encontrar una secuencia que indica el sitio de la terminación de la transcripción. Y pues son estos mecanismos que van a permitir que toda la maquinaria de transcripción pueda llevarse a cabo y así pueda expresarse el material genético para que las células puedan llevar a cabo sus funciones en condiciones normales. Bueno, aquí va otra pregunta de qué conoces sobre el... Antes de avanzar ahí, vamos a regresarnos a la figura anterior porque hay un punto importante que debe de quedar claro. Ok, a ver chicos, observen aquí, esta imagen es muy importante ya que nos ubica cada una de las secciones que estaba comentando su compañera. Ella estaba comentando acerca de promotores, que ahí están marcados en diferentes colores de rojo. Están hablando acerca de potencializadores, silenciadores, que son los que van a estar promoviendo el movimiento o limitando el movimiento de estos promotores. El promotor, como comentaba su compañera, tiene varios segmentos o varios fragmentos que lo van a estar constituyendo. El más importante, el que va a apoyar a todo este proceso de inicio, va a ser la famosísima caja Tata. Como ustedes mencionaban ahí en la exposición, hay algunos organismos que no la contienen y es entonces cuando a eso se le denomina cata menos, quiere decir que no la tiene. Entonces, en el caso de nosotros, si tenemos esta caja y entonces se le llama caja Tata. Ahora, ¿cuál es la función principal de esa caja? Pues prácticamente es el inicio de la secuencia de promotores que van a dar el punto de la transcripción. Por eso es tan importante la identificación de este segmento, porque si ustedes observan, una vez que termina esa parte de la parte promotora, empieza la secuencia, ahora sí real, de transcripción. No podría iniciarse si no tienen este segmento promotor. ¿Por qué no se pueden iniciar? Porque si ustedes observan, más atrás está el enhancer y el silenciador. ¿Esto qué significa? Hagan de cuenta que uno es el pedal de acelerador y el otro es el pedal del freno. Entonces, estos son los que van a estar mediando si se continúa o si no se continúa la activación de la secuencia que se va a estar dando durante la transcripción. Por eso es tan importante este pedacito. Prácticamente es como esos pedales que van a permitir el avanzar o el detener el proceso de la secuencia. Entonces, hasta aquí. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, porque entonces ya nos vamos a meter en otras cosas. Ok, parece ser que no. Entonces, ahora sí, continúo. Gracias. Bueno, solo me gustaría también decir que el sitio de inicio de la transcripción se conoce como +1. Y bueno, ya después, cuando va para acá, pues como dices, corriente arriba, y cuando va para acá es de corriente abajo dentro de los genes. Y pues ya. Bueno, aquí tenemos otra pregunta para el grupo. Quien la quiera decir por micrófono, pues adelante, y si no en el chat, alguien que me apoye leyendo el chat. Bueno, Monse nos pone que el ADN polimerasa es la enzima responsable de la formación de nuevas copias de ADN. Mariana nos pone que es muy importante para la replicación, catalizan la síntesis de ADN, perdón, a partir de desoxirribonucleicos, y es como un molde. Y que nos pone también Teresa, que ayuda a sintetizar la cadena de ADN nueva a partir de pues, la cadena molde que mencionábamos, permitiendo la replicación. Y pues sí, nos gustaría compartir a alguien por el micro, por favor, para
comentarlo un poco más? Pueden asignar a alguien aleatorio, no hay problema. Pues estos permiten el paso de información genética a las células hijas, ¿no? Así pues, de generación en generación. Así es. Nancy, me parece que levantaste la mano, ¿tú también? Sí, como nosotros pusimos replicación, sabemos que la ADN polimerasa es como que la principal enzima de la síntesis del ADN y estas son o van a ser capaces de sintetizar nuevas cadenas de ADN, esto a partir de una hebra molde y que se usan los DNTP, que ya habíamos mencionado también en su exposición, complementarios. Y esto va en dirección 5', 3'. Sí, así como dice Nancy, va a ser una de las enzimas, bueno, va a ser prácticamente la enzima más importante durante el proceso de transcripción y no solamente ese, sino que también, como ya lo vimos en la clase pasada, en el de replicación. Si quieres ya puedes cambiar. Y gracias para las dos que nos hablaron. Bueno, los tipos de ARN polimerasa. Como ya les mencionaba, la enzima protagonista que va a ser durante el proceso de transcripción va a ser la ARN polimerasa, que va a sintetizar una cadena de ARN en dirección 5', 3', al igual que la ADN polimerasa, y va a sintetizar sobre la hebra que va en dirección 3', 5', es como un dato más. Y se va a dividir en tres, que va a ser la ARN polimerasa 1, 2 y 3. En la siguiente les voy a explicar cada una. Bueno, la ARN polimerasa 1 va a estar en el nucleolo, en donde va a transcribir los genes que codifican para los ARN ribosomales. Y esa enzima va a sintetizar un único transcrito que va a ser el ARN ribosomal 45S, el precursor de los ARN ribosomales que va a ser 18S, 28S y 5.8S. Esos datos los pueden ver ahí en la tabla que pusimos. Después la ARN polimerasa 2 se va a encontrar en el nucleoplasma y va a sintetizar las moléculas de ARN heterogéneo nuclear, el precursor de ARN mensajero y algunos ARN-SN. Y la ARN polimerasa 3 igual se va a encontrar en el nucleoplasma y va a ser la encargada de la síntesis de los ARN de... ¿Cómo se llaman los T? De transferencia, ¿verdad? Y el ARN ribosómico 5S y otros pequeños ARN. Y van a existir tres subunidades comunes para los tres tipos de ARN polimerasa. En primer lugar va a estar una subunidad grande que se llama como el dominio terminal carboxilo o con sus siglas CTD, que puede ser altamente fosforilada en los residuos de serina y treonina y va a ser muy importante en el inicio de la transcripción, en el proceso de corte y empalme, en la modificación de los extremos del ARN y en la terminación del proceso. Y las otras dos subunidades son las de reconocimiento de ADN y la del sitio catalítico. Gracias, América. Vamos a darle chance a José Martín para que continúe. Así que adelante, José Martín. ¿Me puede ver, maestra? ¿Me escucha bien? Sí, te vemos y te escuchamos. Adelante. Perfecto. Los factores transcripcionales. Los factores transcripcionales, como menciona aquí, bueno, no lo puse aquí directamente, pero se dividen en generales y específicos. Los factores transcripcionales son los necesarios para que el proceso de transcripción se realice. Son como inductores de los diferentes procesos, como la sintetización del ARN, y también son parte del
como dice aquí, aparato básico de transcripción o complejo transcripcional. Como tal, la estructura en donde se va a realizar la transcripción, donde se va a replicar la cadena de ADN basal, digo, la de molde, para sacar la de ARN. Los generales, pues, son esos, la base, la estructura como tal. La siguiente, por favor. Los factores transcripcionales específicos o inducibles. Aquí ya son más, como es una forma de verlos más específica. Estos interactúan directamente con el ADN de manera similar a las generales, pero en esto pueden ser activadores o represores. En el caso de los activadores son algunos como por ejemplo, pueden ayudar a que los factores generales de la transcripción... Espera, me estoy confundiendo, disculpe. Pongo un poco nervioso. Sí, vuelve a retomar. Ok, los inducibles. Estos son los requeridos para determinados procesos dentro de la transcripción. Estos son parte del tejido específico, interactúan con el ADN de la misma manera que los generales, como mencioné, pero su función es reguladora. Se unen preferentemente a los promotores distales. Estos sintetizan o activan bajo un estímulo y controlan la transcripción en su tiempo y espacio de desarrollo. Este ARN como gen promotor, digo, estos factores como promotores son como promotores celulares y son responsables en... Disculpen, es que me pongo muy nervioso y me confundo mucho. ¿No lo puedes explicar? ¿De qué se trata un activador y de qué se trata un represor? El activador sirve como estímulo para activar, para comenzar el proceso de la transcripción y la replicación, de la transcripción dentro del, como dije, la estructura basal. Parece que era. Esto también ayuda a que se unan. Disculpe, se me pongo muy nervioso. Ok, respira profundo y explícanos los dibujitos. El activador. Aquí podemos ver como activador. Está en el proceso lo que va a ser estos factores transcripcionales, como por ejemplo pueden ser los ARN Pol. Gomer, me parece que se bloqueó tu micrófono. Sí, sí, lo que Y no se escucha. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya te escuchas. Ahora sí. Como por ejemplo en el activador. Bueno, hasta que me escuchó, disculpe maestro, no me escuchó nada de lo que estaba diciendo. ¿Me escuchan? Sí te escuchas. Desde que estaban explicando el dibujito. Ahí empieza. Ok, activador. Por ejemplo, como activador es por ejemplo, en el caso de la ARM-POL, que lo que hace es permitir la unión y cumple con las condiciones para que se empiece la transcripción, que a base de la cadena molde de ADN va generando la cadena replicada de ARN. En el represor lo que hace es generar un bloqueo que no permite que se comience a desarrollar este proceso, lo que impide la transcripción y hace que el proceso falle, lo que no es ideal en el caso de la transcripción. Siguiente, por favor. Ok, antes de que la pases, aquí el dibujito te va a apoyar mucho a poder comprender el concepto a todos. Si ustedes observan, ¿se acuerdan que en un inicio decíamos que los promotores eran como un freno y un pedal de freno y un pedal de avance? Hagan de cuenta que los factores transcripcionales, en el caso de los inducibles, es algo muy similar. Si ustedes observan, en el dibujito hay una parte gris, que es toda la molécula, que va a servir como un carrito para que empiece el proceso de transcripción.
requiere que se le una esta parte que se le conoce como activador. Si no se une a todos los factores generales, que es esta bolita de color gris que tenemos ahí en la imagen, pues esto no va a correr sobre el gen, sobre la cadena. Entonces necesita a este segmento o a esta unión para que se pueda mover a través de la cadena. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el represor? Pues hagan de cuenta que es como si llegara la mamá a la pachanga y entonces, pues todo el mundo sale huyendo hasta por las ventanas, ¿no? Entonces, el represor lo que hace es que hace que todos se separen, todos se liberen y entonces ya no va a permitir la transcripción. Es una forma de regular este mecanismo, ¿no? Mientras uno hace que corra a través de la transcripción de la cadena, el otro va a hacer que todo este componente de factores se desbarate y entonces pues ya no va a haber la manera de transcribirse. Entonces sí queda un poquito, espero que eso quede un poquito más claro. Y ahora sí, continuamos. El proceso de la transcripción. El proceso de la transcripción tiene lugar en el núcleo, en donde, como podemos ver en la imagen del lado, la molécula de ADN se separa, la cadena se abre y genera como una burbuja que va a permitir la síntesis del ARN. Este proceso está conformado por el ARN pol, que avanza y copia el ADN. El ADN ya copiado se vuelve a unir en la cadena complementaria y esta forma una doble hélice, liberando el ARN. La reacción de transcripción se divide en 3 etapas, como ya las habían comentado desde el principio: la iniciación, la elongación y la terminación. La preiniciación de ADN, esta inicia cuando se une la proteína al complejo, cuando todo el proceso se une, cuando todos los factores se unen y se crea como usted mencionó, el carrito donde se va a llevar a cabo la transcripción. ¿Recuerdas cómo se llama ese complejo? ¿Cómo se llama el carrito? El carrito, la caja, no, espera. El complejo transcripcional, algo así, espera, disculpe. ¿Alguien le puede apoyar o nos puede decir cómo se llama ese carrito o ese complejo? Lo mencionaron el complejo hace ratito. Creo que el complejo del que usted habla es el complejo de factor transcripcional 2D, no mal recuerdo. Ajá, efectivamente, es el complejo de factor transcripcional 2D, para no confundirlos con los otros tipos de complejos, ¿sale? Sí. Porque resulta que también hay uno A, ¿verdad? Ok, adelante. El complejo transcripcional. También... está hablando de la preiniciación del ADN que iniciaba en el complejo transcripcional 2D, correcto. Esto es también conocido como, disculpe, también aquí entra en función la proteína TBP, que esta proteína tiene la capacidad inusual de unirse al ADN por el surco menor y así deformarlo. Este es un componente clave para el posicionamiento del ARN pol, que como vimos es la que va a ayudar al desarrollo de la transcripción. En el complejo, que está formado por las proteínas ya mencionadas, y ya todo bien estructurado, esto tiene la función... Bueno, aquí entran en función los factores transcripcionales, que son subunidades diferentes y pueden reconocer pueden reconocer la estructura y ver si se puede promover, si se puede realizar. Empiezan a realizar su trabajo, empiezan a promover la transcripción. Voy a pasar a la siguiente, los factores transcripcionales. Ok, antes de pasar a la siguiente, ¿qué sucede si no tenemos caja, Tata?
La caja tata. Creo que la mencioné de otra forma, creo que mencioné una proteína, ¿no? La caja tata es como se le conoce a la proteína TBP, me parece que dije. Y sin la presencia de esta no se puede realizar la unión del ADN molde y el ARN pol. No del ARN pol, no de la cadena de ARN que va a replicar. Su unión no se puede dar. Ok, entonces tenemos promotores que tienen la caja y hay otros que no la tienen. Y si no la tienen, el que va a tomar el lugar de la caja va a ser el TBP. ¿Es correcto? Por la proteína asociada. Ujú. Ok. Bueno, es que esto pasa en un proceso que se conoce como preiniciación y es Ajá. cuando se va a unir la proteína del complejo TF y D, 2D, perdón, el que ya mencionamos, y se va a unir Ujú. con la caja tata. Entonces, esto va a hacer que se forme esta proteína TBP, que pues ya va a poder unirse al ADN y pues va a ser un componente que va a ser clave para este posicionamiento que tiene la ARN polimerasa dentro del proceso de la transcripción. Entonces, Ok. pues si la caja tata no estuviera, pues no se podría unir a este complejo y obviamente la proteína que se forma, pues no se podría formar. Entonces, pues eso. En el caso de nosotros, como células eucariotas, no sería posible, ¿verdad? En el caso de las No. células procariotas, hay una sustitución de este fragmento TBP que hace la función de la caja tata, ¿no? Por eso es importante, cuando hablaban al inicio, desde el tema anterior, la diferencia entre los mecanismos entre las células eucariotas y las procariotas. ¿Ok? Sale. La iniciación. La iniciación consiste en la síntesis de los enlaces de los nucleótidos de ARN. La iniciación se refiere a la síntesis de los primeros enlaces nucleótidos del ARN, la ARN pol, que permanece en el promotor mientras sintetiza los primeros 9 enlaces. La fase de inicio puede retrasarse por la ocurrencia de intentos abortivos, factores que pueden detener o intervenir en el proceso, en los que la enzima sintetiza pequeños fragmentos y los libera y los vuelve a y los inicia y los reinicia. El inicio termina cuando la enzima comienza a alargar la cadena y abandona el promotor con el complejo de iniciación. La elongación. La fase de elongación requiere de las proteínas TF2C y TF2H, las TF2H. Estas que se unen corriente arriba mientras que se unen corriente arriba del ARN pol. Ambas se requieren para la iniciación de su movimiento a lo largo del ADN y el abandono del promotor basal. Una vez que la TF2E está unida, se puede unir la TF2H, que excepcionalmente continúa unido al ARN pol 2, disculpe, y tiene varias actividades. Tiene varias funciones. Ok, aquí la TF2H Sí. se unió desde el proceso de la preiniciación. La TF2H. Ajá. Reiniciación. No Sí, recordaba porque eso. tiene parte de la proteína TF2H, tiene una actividad ahí que va a unirse con, como tú mencionas, a la POL2, pero se tiene que armar desde la etapa inicial. Recuerden que veíamos la figurita esa como de un carrito. Bueno, todas estas, la E, la H, la D, se van a ir complementando y se van uniendo desde la preiniciación para estar listas. Entonces aquí para que se prolongue.
¿Hasta ahí vamos bien? Disculpe, doctora, su audio ¿Sí? se trabó Se mucho trabó. cuando habló. Disculpe, Ah, tenía el ok. micrófono Sí, activo, eso le estaba diciendo que no le escuché bien lo que dijo, que se trabó Sí, como se a la trabó mitad. un poco. Ah, ok. Bueno, Trabó ya un nada poco. más retomando para la importante que la ubiquemos, ya que junto con el complejo TF2D van a estar formando. Doctora, se sigue Sigue igual, trabando. maestra. Sigue La trabando, verdad es que no se doctora. escucha. Sí, doctora, se sigue trabajando. Ok. ¿Y ya se escuchó mejor? Sí, ahorita ya la escuchamos, maestra. Hola, chicos. Sí, ok, excelente. Bueno, lo vamos a dejar aquí y continuaríamos con esto la próxima para continuar y que no se quede ahí cortado esta parte de la transcripción ya cuando nos las expliquen cada una de ellas, ¿no? Ojo con esto, observen que tienen los mismos nombres que estábamos viendo en el proceso anterior, así que no confundirlos. Cada uno, a pesar de que tiene los mismos, ojo con eso, ¿sale, chicos? Y bueno, por lo pronto lo vamos a dejar aquí. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, hasta lo que han comentado sus compañeros de la exposición. Si no tienen dudas, si no hay preguntas, no olviden poner en el chat sus cogniciones de lo que llevamos hasta ahorita en relación a la transcripción. Lo vamos a terminar de ver en la próxima sesión. Entonces tenemos unos momentitos, un minutito para dudas y preguntas antes de que salga, y si no hay dudas y preguntas, vayan escribiendo sus cogniciones, inclusive los del equipo, ¿de acuerdo? Ok, Sí, entonces, doctora. dudas, preguntas, chicos. Silencio sepulcral, entonces parece ser que todo claro como el lodo. Entonces Bueno, lo vamos si les llegara a surgir ¿sí? alguna duda, obviamente en la siguiente clase, donde sigamos la exposición, pues las pueden preguntar y para explicarles Efectivamente. lo que tengan. Ok, vayan anotando también por ahí sus dudas. Si es que creen que todavía no llegamos al punto de su duda, probablemente lo abordemos en la siguiente clase.